Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estaba deseando poder grabar este vídeo. En el anterior estuve presentando, hacia el final, este libro, La familia narcisista. Os voy a dejar un link en la descripción del libro. Y bueno, esto me gustaría explicarlo porque es un tema muy importante. Lógicamente, cuando hablamos de narcisismo, estamos hablando de uno que no es el sano, el adaptativo, donde hay una sana autoestima, una equilibrada autoestima, sino estamos hablando de narcisismo patológico. Lo primero que me gustaría explicar un poco brevemente es el origen de este narcisismo patológico. Hasta los 2 o 3 años de vida el niño tiene un narcisismo que es natural, que es adaptativo, que solo habla de sí mismo, que quiere hacer todo por sí mismo, y aquí es parte de su desarrollo. En este caso, luego lo deseable es pues integrarlo y superarlo para llegar a tener una autoestima equilibrada y una seguridad. En esta etapa suceden a veces escollos, problemas en la familia, porque un padre, una madre o los dos ha habido unas ciertas carencias, algún tipo de abandono emocional o de otro tipo. Y el caso es que el niño o la niña no termina de satisfacer sus necesidades afectivas, de atención, y no cierra, digamos, esa etapa, se queda ahí un poco abierta en algún sentido. Esto puede dar lugar a trastornos de personalidad que comienzan ya en la adolescencia. Hay 3 grupos, por ejemplo, hay un tipo de trastorno límite de la personalidad que entra dentro de este grupo de narcisismo patológico. Está el narcisismo propiamente dicho, el trastorno narcisista, y luego está el trastorno antisocial de la personalidad. Pues bien, esto es lo que puede dar la consecuencia, ¿no?, de este fallo en esta época de los niños, que a los 2 o 3 años es cuando aprenden a ponerse en el lugar de otras personas, a desarrollar bien la empatía, a saber que hay otras formas de sentir, que los demás pueden sentir de forma diferente a la suya. Entonces, si aquí ocurre ese problema, pues por eso se da lugar en muchas ocasiones a ese tipo de trastornos de personalidad. Tengo aquí los papeles porque no quisiera que se me olvidara nada, para tener un poco aquí la chuleta, ¿no?, el esquema. Bien, estos adultos, cuando tienen pareja, tienen hijos, puede que uno de los cónyuges tenga este trastorno de personalidad, o puede que los dos, y los dos coincida que tienen un narcisismo patológico. En este caso, la familia narcisista es cuando empieza a desarrollarse, pero no en los primeros años de vida de sus hijos, sino cuando ya pueden tener en torno a 5 o 6 años, porque ya los cuidados que necesitan los niños no son tan básicos como cambiar un pañal, sino que empiezan a tener otro tipo de necesidades afectivas, de conversar, de sentimientos, bueno, poner límites a esas pataletas, aprender a gestionar esas emociones de forma saludable, con límites firmes pero con cariño. Y aquí es donde las tornas empiezan a cambiar, porque los padres, este tipo de padres, no están preparados para poder atender esas necesidades de esos hijos, y ocurre lo contrario, empiezan a esperar que los niños, los hijos, satisfagan las necesidades de los padres. Y aquí empieza a ocurrir pues una serie de chantajes emocionales, por ejemplo, o chantaje psicológico, en el que se dice: si no haces esto, que a mí no me gusta que hagas esto, no se trata ya de algo necesario que peligra la vida del niño o la niña, sino de algo, una opinión, algo que difiere de los padres, pues se dice: si haces esto no me gusta, entonces te quiero menos, aunque no lo digan de forma explícita, pero de una forma más encubierta retiran el cariño o hacen algún tipo de castigo. Incluso puede no ser así exactamente, sino si no haces esto que a mí no me gusta, o sea, haces esto que a mí no me gusta, entonces es que no me quieres o no me quieres lo suficiente. Y es ahí donde empieza la cosa a revertirse y a tener una serie de exigencias en las que los hijos tienen como que ser los padres de los padres. Pues bien,
Hay dos tipos de familias narcisistas. No tiene por qué ser el típico abuso donde hay drogas, alcoholismo, abuso sexual, abuso físico, crímenes o también trastornos mentales obvios. No tiene por qué ser de esta manera tan explícita. Puede ser de una forma muy encubierta y ser igualmente también muy dañino. Es lo que se llama la familia encubiertamente narcisista. Vamos a ver ahora qué tipo de síntomas se dan en estos hijos que viven en este contexto de familia narcisista. Hay hijos, si hay más de uno, no se tienen más de uno, los hay que, digamos, sucumben a este tipo de contexto, desarrollando también algún tipo de patología tipo trastorno de personalidad, del tipo narcisismo patológico. En otros casos sucumben, pero no desarrollando un trastorno, sino, creyendo esa narrativa falsa que se implanta, que ahora voy a explicar, sucumbiendo a ello, ¿no? Creyendo que es esa persona que le dicen que es, y teniendo esa baja autoestima y no saliendo, digamos, adelante, descubriendo de verdad lo que es la persona. Por el contrario, hay otros hijos que sí salen de forma más exitosa de ese contexto en algún momento de su vida, o se van dando cuenta, y aquí es donde se ven algunos síntomas que en este caso es muy adaptativo. En realidad es muy saludable que se den estos síntomas porque están señalando algo, están hablando, y aquí tiene la persona la oportunidad, más oportunidad de salir, de darse cuenta y de poder transformar muchos patrones que puede continuar teniendo, patrones dañinos. Este tipo de síntomas son depresión o depresión crónica, ansiedad o diferentes tipos de problemas dentro de la ansiedad, la falta de confianza en sí mismos, con indecisión, la necesidad también crónica de gustar, de querer satisfacer las necesidades de los demás, incapacidad también para identificar sentimientos y necesidades, deseos, la culpa injustificada, un gran peso que llevan en sus espaldas, dificultades para ser asertivos. También pueden llevar una rabia penetrante en su interior que tienen miedo de que salga. En las relaciones, diferentes relaciones o de relaciones de pareja, lógicamente también hay una dificultad y hay una falta de confianza que a veces se puede combinar con una etapa o episodios de excesiva confianza o falta de juicio. Pueden también sentir un vacío en sus vidas, una insatisfacción, y encontrarse repitiendo los mismos patrones o situaciones o escenarios que en mucho tienen que ver con las situaciones vividas en su niñez o en su pasado. Por ejemplo, se encuentran con una persona en su vida adulta en una situación, en una relación de pareja en la que nuevamente están abusando de esta persona. También se da, lógicamente, lo que es llamado el síndrome de Estocolmo. Es decir, una justificación excesiva por necesidad, por carencia afectiva, una justificación excesiva de ese comportamiento de los padres o en un momento dado de la pareja, de manera que, pues no se trata, yo siempre digo, no se trata ni de demonizar ni de idealizar, sencillamente de ver la realidad para protegerse de ella, para poner las medidas adecuadas y poder transformar también todo el daño que se pueda estar sufriendo. En esto también hay que tener mucho cuidado con la revictimización, lo que el psicólogo Iñaki Piñuel, especialista en todo tipo de acoso, llama esta revictimización que se puede dar en el acoso escolar, en el acoso laboral, y de la misma manera en la familia este vacío o acoso es igual, pero en la familia. Y esta revictimización pues sucede, pues, por ejemplo, cuando se dice, bueno, son niños, no tiene importancia, o se disminuye, se reduce la importancia del hecho que acaba de ocurrir, diferentes sucesos. Aquí lo mismo, se pueden escuchar frases tipo, pero no lo tengas en cuenta, pero bueno, es tu madre o es tu hermano. Hay que tener cuidado con esto porque se puede sufrir otra victimización, como una especie la gente no cree que esa persona esté sufriendo lo que está sufriendo, todo se minimiza y entonces esta persona nuevamente no es creída y vuelve a dudar de sí misma, ¿no? De ahí esa inseguridad.
puesto que lo que decía antes, lo de la narrativa que se implanta, y es que esta narrativa falsa de proyección de los padres hacia los hijos, es que eres un egoísta, es que a ti lo que te pasa es esto, lo otro, es que eres un inútil, incluso con insultos. Cuando la persona sale a la vida, a la externa de la familia, suele sufrir lo que se llama en psicología la disonancia cognitiva, y es que hay dos conceptos que están, digamos, incompatibles, de manera que lo que siempre creyó que era la persona, de repente empieza a tener otro tipo de feedback de los demás acerca de su persona y se empieza a dar cuenta de que no coincide con lo que le habían contado que era. Eso es lo que llamamos la disonancia cognitiva. Y es que aquí es donde se ve este choque con el lavado de cerebro sufrido, porque no deja de ser un lavado de cerebro un poco parecido a lo que se vive en un contexto de una secta, y se llama además técnicamente luz de gas, que es decir, presentar una información falsa para hacer dudar a la víctima de su memoria. Entonces, claro, la persona aprende dudando de sus propios sentimientos, de sus propias percepciones, de sus deseos y de sus necesidades. Este es el mayor daño psicológico que se puede sufrir. Vamos a ver ahora, después de explicar la serie de síntomas que se pueden tener, las reglas, entre comillas, que hay en el funcionamiento de una familia narcisista, para que se pueda hablar de familia narcisista. En primer lugar, se da un tipo de comunicación indirecta. Por ejemplo, sería bueno que alguien pusiera la mesa. Todo esto es un estilo muy frecuente en el que no se habla directamente de lo que se quiere y a la persona a la que se le quiere decir. La comunicación triangular también es muy característico. Por ejemplo, hacer alianzas, un cónyuge con un hijo para ir en contra del otro cónyuge, o incluso alianzas con el padre o la madre con un hermano para ir en contra del otro hermano y del otro cónyuge. Es una manera de triangular, y una manera pues muy insana de relacionarse, de manera que siempre alguien tiene que perder, o siempre tiene que haber un cabeza de turco, ¿no? Donde siempre pues quedan proyectadas todas las cosas que no gustan a los padres de sí mismos, sin darse cuenta, incluso quedan proyectadas en ese hijo, ¿no? O en el turno al que le toque. La falta de disponibilidad parental se refiere sobre todo a la falta de disponibilidad emocional, porque los padres pueden estar haciendo muchas cosas y ocupándose de muchas cosas para los hijos, ¿no? Del trabajo, comprándoles cosas. Sin embargo, el hijo tiene dificultades en tener una conversación sobre sentimientos. Esa conversación normalmente terminará siendo un sermón, o sencillamente una negación de sus sentimientos. Por ejemplo, tú no estás deprimido, a ti lo que te pasa es que estás cansado y mañana será otro día y todo será diferente. Y esto hecho de forma continua, pues claro, puede resultar muy dañino. También los límites confusos. A menudo las personas que viven en este contexto no saben no saben que pueden decir que no. Piensan que deben estar disponibles física y emocionalmente en cualquier momento y para cualquier persona. Claro, esto es normal porque dentro de este aprendizaje tiene sentido en este contexto. La persona termina, aunque se vean muestras de una sana autoestima, de un sano autocuidado, esto enseguida es etiquetado por parte de los padres como egoísmo o como algo negativo, no es castigado de alguna manera, y normalmente es porque no están siendo satisfechas las necesidades de esos padres. Entonces le reclaman al hijo, y en el momento en que ven que tienen alguna muestra de una sana autoestima, lo etiquetan de egoísmo insano. Esta narrativa acerca de lo malo que es un hijo, una hija, al que le toque en ese turno, o en el que suele recaer, ¿no? Como cabeza de turco o chivo expiatorio, que es una forma muy recurrente de este tipo de contextos de unirse, pero de forma precaria, ¿no? Una unión contra un enemigo en común.
Esta narrativa falsa acerca de lo que ese hijo o esa hija es, e incluso llevada a la familia extensa y a cualquier otro tipo de contexto. Es como una manera de hablar mal de ese hijo, de esa hija, se sea consciente o no, pues comunicando al resto de la familia, pues mira qué egoísta es, mira lo que ha hecho ahora, mira qué... Y no deja de ser el mismo acoso o vacío que el escolar y que el laboral. Puede llegar a crear bastante aislamiento a la víctima, a la persona, al hijo o la hija. Pues bueno, también se da lo que se llama el blanco movedizo. Es decir, el humor del padre o de la madre puede ser tan cambiante que el hijo termina teniendo como una especie de ilusión de control. Es decir, cuando mi padre o mi madre está de mal humor, algo malo he debido hacer, porque los niños en general tienden a pensar que es por culpa de ellos lo que está sucediendo. Entonces, algo malo he debido hacer. Pero cuando está de buen humor, pues algo bueno he hecho. Ahí está la ilusión de control, y esto, claro, también es muy perjudicial, porque se terminan haciendo esfuerzos en querer controlar cosas en las que no se tiene control, como por ejemplo las emociones de un padre o una madre que solo él puede gestionar, y sin embargo se terminan descuidando otros ámbitos en los que sí se tiene el control y ahí se descuida. La carencia de derecho, por ejemplo, también no tienen el derecho, estas personas que han vivido en este contexto, a poseer, a expresar sentimientos, a experimentar sentimientos que sean incompatibles para los padres. De esta manera, claro, es como se crea esa inseguridad cuando llegan adultos, que permanece incluso cuando llegan adultos. Incluso estos adultos, cuando tienen hijos a su vez, les cuesta mucho poner límites a sus propios hijos, porque no se ven en el derecho de poner esos límites, están como muy confusos, con lo cual a su vez esos hijos de adultos pueden crecer con muchos problemas de inseguridad y con problemas incluso para trazar su propio proyecto de vida. Bueno, está también la lectura de mente. Esta es una de las reglas más dañinas de este contexto de la familia narcisista, y es que se espera que se adivine. Por ejemplo, la madre espera que el padre adivine lo que necesita y lo que desea de regalo para su cumpleaños o en cualquier momento. Claro, este contexto para los hijos crea una confusión tremenda. La creencia irracional de la que se parte es: si lo tienes que pedir, pierde su valor. Con lo cual, el mensaje es: ¿para qué expresar sentimientos y necesidades si van a perder su valor? No sirve. Pero claro, a la vez se va a acumular un resentimiento dentro inevitablemente, que se va a ver o se va a expresar de alguna de las maneras. Y por último tenemos la clave de la recuperación. Este punto, uno de los más importantes, y es que incluso la persona que sale más o menos exitosa de este contexto, en algún momento de su vida se puede encontrar con situaciones muy novedosas o más límites para las cuales no ha sido preparado o educado, y ahí es donde ve que puede ser muy necesario recibir terapia. Aquí se trata de poder echar un vistazo al pasado, de poder aceptar ese pasado, integrarlo, sacar incluso muchos aprendizajes que se pueden sacar de sí mismos, de cómo funciona la mente, y aquí poder recapitular, recolocar y tomar conciencia de el daño que ha sido causado, ver los patrones disfuncionales que en la vida adulta siguen obstaculizando en su vida, porque aunque uno no crea, hay muchas cosas que inconscientemente se siguen reproduciendo y obstaculizando de alguna forma en su vida, y pudiendo trabajarlos para transformarlos poco a poco y que queden bien integrados, acercándose cada vez más hacia un bienestar y poder por fin liberar esa cárcel interior y poder usar esa libertad que se tiene. Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo. Voy a dejar abajo en la descripción el enlace de este libro y también un enlace de un vídeo que también creo que te puede interesar mucho, sobre una entrevista de una persona que ha sufrido este tipo de problema, junto con un profesional especializado, un psicólogo especializado en este ámbito, que hace una entrevista a la persona que lo ha sufrido.
Bueno, pues si te ha gustado este vídeo puedes darle a un like, suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te llegue la notificación en un próximo vídeo. Hasta luego.